a esta presentación que vamos a hacer hoy. Mi nombre es Pilar López, soy la directora de Relaciones Institucionales de CIDE. Ahora os voy a contar qué es CIDE. Y bueno, venimos a hablaros de electrificación rural. Ahora entenderéis por qué. Esperamos no dormiros mucho a estas horas, que es una hora un poco regulín después de la comida, pero bueno, seguro que os vais a llevar de aquí un montón de datos y deciros a todos los que estáis aquí que si tenéis interés en tener muchos más datos, bueno, pues luego me preguntáis porque lo tenemos todo publicado en una página web. Bueno, os decía que venimos de CIDE, que es una asociación de empresas distribuidoras eléctricas que agrupa a unas 190 empresas por todo el territorio y fundamentalmente la especificidad que tienen frente a las grandes es que distribuyen energía en entornos rurales. Son sobre todo empresas, en su mayoría centenarias, innovadoras y sobre todo que se ubican en estos entornos que os estaba diciendo. CIDE cuenta con presencia en más de 600 municipios y el 88% de estos municipios son de reto demográfico, es decir, de menos de 5.000 habitantes. Esto os lo cuento porque es un poco el origen del Observatorio para la Descarbonización Rural del que vamos a hablar ahora. Bueno, las empresas de CIDE son fundamentalmente empresas de servicio, empresas que, como os decía, son la cara reconocida del servicio eléctrico en sus municipios, en sus pequeños pueblos. Garantizan el suministro e impulsan la actividad económica en sus zonas, sobre todo especialmente en territorios y en pueblos con riesgo de despoblación. Bueno, y ahora vamos a entrar en el Observatorio para la Descarbonización Rural. ¿Y qué es esto? Bueno, nosotros veíamos que con toda la información que teníamos, la experiencia de las empresas distribuidoras ubicadas en esos entornos rurales, teníamos mucha información y teniendo en cuenta toda la normativa que entraba, el PNIEC, todo lo que veis, la normativa que viene de Europa, los objetivos que se han fijado para la descarbonización, bueno, pues nosotros veíamos que no había indicadores que midiesen resultados específicos en los entornos rurales. Es decir, hay muchos indicadores, se van haciendo, sí que se hace seguimiento, pero no había un estudio específico que midiera en estas zonas. Y estas zonas son importantes también. El 84% del territorio de la población, del territorio de España, es rural. Y en él se asienta el 16% de la población española, lo que supone unos 7,5 millones de habitantes. Es un territorio, un porcentaje importante y una población importante. Con ello, me vais a permitir que me ponga aquí para que vea esta parte, veíamos que el medio rural es fundamental para poder medir, alcanzar los objetivos de descarbonización, que la contribución de estas comunidades en estos objetivos es esencial y que por ello era importante poder medirlo, porque si no medíamos y no conseguíamos indicadores, pues no podíamos saber cómo estaba esta evolución. ¿Por qué? ¿Cuáles son los objetivos? Pues potenciar estas oportunidades de electrificación, de descarbonización de la economía, promover el cumplimiento de estos objetivos nacionales a los que me refería, afrontar los retos y necesidades del medio rural y poder obtener datos que sirvan para divulgar. A día de hoy, este observatorio, en su cuarta edición, que la presentábamos este año, se ha convertido en una fuente de información y de base de datos de todos estos temas de descarbonización y electrificación en las zonas rurales. Os decía que este es el cuarto observatorio que presentamos. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, pues lo que hacemos es, nos hemos basado en bases de datos, pero también en encuestas. Si veis aquí, nuestro observatorio se divide como en dos, está enfocado a dos tipos segmentados de usuarios. Por un lado, los hogares rurales y por otro, empresas rurales, empresas que se asientan en los territorios como son empresas agropecuarias, cooperativas que están en las zonas rurales, etcétera. Cada año hacemos encuestas a 3.060 hogares rurales y 275 a empresas rurales y luego, por otro lado, nos basamos en bases de datos. Por un lado, todos los datos que tenemos en CIDE
CIDE, como tenemos las 190 empresas que os comentaba antes, pues tenemos muchos datos de medida eléctrica, de autoconsumos, de puntos de suministro. Bueno, pues con todas esas bases de datos e informaciones agregadas tenemos un conocimiento muy profundo sobre estas zonas rurales, pero además accedemos a bases de datos oficiales, como veis aquí, la DGT, para la medición del vehículo eléctrico, el INE, el Instituto de Estadística, Datadis, bueno, Pretor, en fin, y Red Eléctrica, por supuesto. Con todo eso es con lo que construimos cada año el observatorio. Y por último, deciros que, por mi parte, que bueno, hemos estructurado este observatorio en 6 ecosistemas. Todos los datos que hemos obtenido hemos considerado que lo más relevante eran estos ecosistemas que veis aquí, que eran los que nos iban a dar una idea más aproximada de descarbonización. Tenemos el vehículo eléctrico, el autoconsumo y las comunidades energéticas, la generación eléctrica de origen renovable, el almacenamiento eléctrico, el grado de electrificación y eficiencia de usos energéticos, siempre todo asociado a las zonas rurales, la concienciación y la cohesión ciudadana. Y con todo ello montamos nuestro observatorio. A continuación vamos a hablaros de todo esto, de los avances, de los datos, de las medidas para impulsarlo, pero para ello voy a presentar a Noé. Todo esto en CIDE no lo hemos hecho solos, lo hemos hecho con la ayuda de Deloitte, y Noé Afonso, director en Deloitte, bueno, pues nos va a ayudar a expresar, a comentaros todos los datos. Son los que os vamos a presentar. Sí que deciros que, así a grandes rasgos, como primer titular, os podemos decir que hay una brecha de electrificación y por tanto de descarbonización en las zonas rurales. Lo llevamos viendo estos 4 años que llevamos midiendo y viendo la evolución, y nosotros lo que trasladamos siempre es la importancia de poner el foco en el medio rural y poner medidas para que esa brecha no se siga ampliando. Porque al final lo que puede pasar es que volvamos a olvidar a las zonas rurales, a los territorios, como pasa con muchos otros aspectos. Pues Noé, si quieres, yo te voy a dar a ti ya el paso para que empieces a contarnos, y si te parece, empezamos por el primer ecosistema, que creo que es el del vehículo eléctrico. Fenomenal. Pues muchísimas gracias, Pilar, y gracias, por supuesto, a CIDE por la invitación. Vamos a tratar de ser breves. Lo que traemos es un resumen de lo que es el informe del observatorio, 4ª edición, como decía Pilar, un informe anual, lo cual tiene muchísimo mérito, y además que da información de una proporción del territorio español muy relevante, como veíamos, 84%, y una gran parte de la población española, 17%, donde todos nosotros tenemos algún vínculo. Yo soy de una de esas zonas rurales de España, en Castilla. O sea, me imagino que habréis asistido a otras sesiones. Durante las sesiones que se están dando hoy en Genera, estaréis recibiendo datos de autoconsumo, vehículo eléctrico, eficiencia energética, almacenamiento, etcétera, estos ecosistemas que comentaba Pilar. Aquí el foco que le hacemos es intentar identificar dónde está el medio rural y cómo está el medio rural en relación con estas zonas no rurales, con el objeto de identificar, oye, cuál es esa brecha, dónde están esos cuellos de botella que impiden ese desarrollo en el medio rural y, por supuesto, proponer soluciones de avance al respecto. Con esto, empezamos por vehículo eléctrico. Simplemente un punto muy relevante, la brecha ya existente o la diferencia existente entre el medio rural y el medio no rural. En el medio rural, el vehículo eléctrico, en términos generales, es muy necesario, mucho más necesario que en otros entornos urbanos donde hay otras alternativas. La proporción de vehículos por habitante es un vehículo por habitante, mientras en las zonas urbanas estamos en 0,7 vehículos. Si nos vamos en términos de proporcionalidad, estamos en un 19%, un porcentaje superior al que teníamos en relación con las zonas rurales. Y si además ponemos una lupa sobre ese ecosistema de vehículos, podemos ver la gran diferenciación de ese parque automovilístico en relación con su antigüedad. Nos encontramos
En general, en España hay un parque relativamente envejecido por encima de la media europea. Yo creo que en España estamos en torno al 13 y pico por ciento. En el medio rural es todavía mayor esa brecha. De hecho, vehículos de más de 15 años de vida hay 11 puntos, tienen 11 puntos por encima, 11 puntos porcentuales, lo cual ya identifica un síntoma de dónde está el medio rural en necesidades, pero además la brecha existente, propiamente dicho, para la renovación de ese parque automovilístico mucho más envejecido. Perdóname un momento, te voy a interrumpir un segundo, Claro. Noé. Sí, decir con respecto al el dato que daba Noé hace un momento, ese 53% de vehículos que en las zonas rurales tienen más de 15 años, poner un poco el foco ahí, se abre un ciclo de sustitución. Eso nosotros estamos trasladando pues, a los distintos organismos, a la administración, que es el momento de impulsar, de hacer campañas de información, de hablar de la electrificación, porque si no, lo que va a ocurrir es que en este momento, que es el momento de sustituir esos vehículos, los ciudadanos los van a volver a sustituir por vehículos de combustión en lugar de hacerlo por vehículo eléctrico, y se pierde una oportunidad importante para descarbonizar en las zonas rurales. Sobre todo, yo creo que vale la pena apuntar y hacer una reflexión sobre el PNIE 2023-2030 revisado, donde hay una meta en el 2030 de 5,5 millones de vehículos eléctricos. Ahora vemos un poco las cifras, dónde estamos en cifras, entre el medio rural y el medio no rural, pero o sea, con datos actualizados del 2024 creo que estaremos en torno a 300, por encima de 350.000 vehículos, hasta los 5,9 millones. Nos queda un gap muy relevante que rellenar. El PNIEC, lógicamente, identifica otras soluciones de cara a la descarbonización. Una de ellas es el vehículo eléctrico. Obviamente, la renovación del parque va a ser también importante, pero tenemos esta meta ahí. En términos de proporcionalidad, en relación con el medio rural y el medio no rural. Yo creo que, obviamente, y es una obviedad, y todos lo vemos en las calles, el número de vehículos eléctricos por cada 1000 vehículos, es decir, por cada vehículo disponible en el parque automovilístico, es 3 veces superior en las zonas urbanas, 8,7 versus 3, en las zonas rurales, pero yo creo que el dato más relevante probablemente es no tanto este gap, que es muy relevante y es algo importante, sino la tendencia. Si nos fijamos, la tendencia en los últimos 3 años ha sido a un crecimiento, obviamente en las dos zonas, pero ese crecimiento está escalando positivamente en las zonas urbanas, pasando de un 24 a un 33% respecto a las zonas rurales, que se identifica una ralentización de este crecimiento, pasando de un 50% a un 37%. Esto, como veremos y como se ve en el mapa de la derecha, en las zonas probablemente con mayor poder adquisitivo, como son los núcleos urbanos de Madrid, el norte, zona del País Vasco, Cataluña, etcétera, es donde más desarrollo de vehículos eléctricos estamos encontrando. En términos de intención de adquisición de vehículo eléctrico, pues aquí vemos una línea continuista en los últimos años, según las encuestas recogidas en el observatorio. En las empresas rurales siempre vamos a ver los datos en azules, pues se mantiene en torno a un 21%, 23%, en los hogares rurales en torno a un 11%. No obstante, si bien este crecimiento que estamos viendo no es suficiente, o esta interseccionalidad no se está ratificando en compras de vehículo eléctrico. ¿Dónde encuentran, según las encuestas, las barreras o las limitaciones para la adquisición de estos vehículos eléctricos? Pues bueno, en las empresas normalmente hay un gap de coste. Identificar costes superiores al vehículo de combustión genera una barrera de entrada y una falta adecuada de puntos de recarga. También hay algunas limitaciones técnicas que, lógicamente, en función de la actividad de las empresas, pues se pueden encontrar. Si nos vamos a hogares, vemos
los dos elementos comunes de coste de adquisición y de puntos de recarga. Aquí por dar algunos datos que seguramente en las próximas ediciones me traigo alguna cosa anotada de actualizaciones de datos respecto a los que veíamos en la última publicación del observatorio, pues las próximas ediciones sí que vamos a ver que ha habido un crecimiento relevante de esos vehículos eléctricos y de puntos de carga, pero todavía con niveles muy por debajo de lo necesario para alcanzar esta meta. Sí que es verdad que en infraestructura de recarga estábamos en 18 vehículos por infraestructura de recarga y ya vamos a estar en el cierre del 2024 en unos 12 vehículos por infraestructura de recarga, que es un dato, si nos vamos a referencias internacionales como la Agencia Internacional de la Energía o otros de referencia, pues siempre hablan que 10 sería el umbral ideal, si bien depende un poco del país. ¿Esto quiere decir que estamos bien? Pues depende, porque como España tiene una dispersión geográfica muy grande y a lo mejor son necesidades diferentes. Y luego vamos a los puntos de recarga. En el coste, bueno, un poco lo que indicábamos, casi nadie o solo 1 de cada 10 encuestados, tanto en empresas como en hogares, estarían dispuestos a comprar un vehículo eléctrico que superara el coste de un vehículo de iguales prestaciones del de combustión, lo cual es una referencia de que se necesita igualar precios, y donde vemos un mayor adquisición de vehículos eléctricos son sobre todo en las rentas más altas, por encima de 60.000 euros. Considerando que la renta per cápita en las zonas rurales es inferior a las zonas urbanas, pues bueno, podemos entender, digamos, esta dicotomía. En relación con los puntos de recarga, un dato importante: solo 1 de cada 10 habitantes de las zonas rurales tiene disponible un punto de recarga público en los municipios donde habita. Esto nos da una señal que, aunque vamos con la buena tendencia en relación con el desarrollo de la infraestructura de recarga, todavía es insuficiente en las zonas rurales, y si además hacemos el paralelismo con las estaciones de servicio, vemos que 3 de cada 10 sí que tienen una estación de servicio en sus zonas rurales, con lo cual entendemos un poco la dificultad. Sin acceso probablemente a estaciones de servicio muchos de los habitantes, o que se tienen que desplazar bastantes kilómetros para realizar una recarga de combustible, y la necesidad o la alternativa que existe con el desarrollo también de puntos de recarga, que actualmente no existe. Bueno, con esto, en relación con el vehículo eléctrico, yo creo que 2 elementos fuertes: se necesita desarrollo de infraestructura de recarga pública, se necesitan soluciones probablemente creativas y con más impacto que las que tenemos actualmente. Actualmente sí que se identifica un desarrollo por parte de empresas privadas, pero en muchas zonas rurales no llegan esta iniciativa privada y se necesita alternativas públicas o de último recurso, como algunas soluciones europeas que se plantean. Noé, así me parece importante recalcar lo que has comentado, decir que, como os decía al principio, la brecha en vehículo eléctrico en este aspecto en las zonas rurales cada vez es mayor, y que es el mensaje que nosotros estamos trasladando, que hay que aprovechar ese ciclo de sustitución que se abre ahora para impulsar campañas de información, para llegar a los ciudadanos, para que conozcan las ayudas, e incluso, bueno, pues entre las medidas que nosotros proponemos siempre es que haya medidas también a otros niveles para que ese vehículo eléctrico en estas zonas donde además en muchas coincide con niveles de renta más bajas, se pueda impulsar y no se queden definitivamente atrás. Avanzamos con el autoconsumo. ¿Dónde estamos en el autoconsumo? A ver, en el autoconsumo no estamos tan mal. Autoconsumo, como bueno, habréis escuchado también en otras charlas a lo largo del día, o del PNIE, como conocéis, hay un objetivo de 19 gigas en el 2030. Vamos aproximadamente
en el 45% de grado de cumplimiento, nos quedan 5 años por delante, donde se va a necesitar intensificar esta penetración y, como podéis imaginar, las zonas rurales son espacios ideales para este desarrollo del autoconsumo. ¿Dónde nos encontramos entre las zonas rurales y las zonas urbanas? Pues bueno, lo que estamos viendo es que ha habido bastante desarrollo en las zonas rurales, también diferenciado por geografías. La renta o el tema económico aquí es relevante, también cómo han llegado las diferentes ayudas por parte de la distribución de los Next Gen en las autonomías, pero lo que estamos viendo en el último año es, con datos del estudio en el 24, es un descenso en la intención de instalación de autoconsumo. Esto, si nos vamos a tanto en empresas como en hogares, si nos vamos a datos también de instalación real, sí que se está evidenciando que está descendiendo. Instalamos mucho autoconsumo, por encima de 1 giga anualmente, se necesita más, pero es que esta velocidad también está decayendo, se está ralentizando, con lo cual probablemente se necesita nuevas medidas y nuevos esfuerzos alternativos a los clásicos que ya se han realizado con los mecanismos de apoyo económico y de difusión. La barrera principal que nos estamos encontrando, pues como en la parte del vehículo eléctrico, tiene que ver con el coste. Esta nos la vamos a encontrar en todos los ecosistemas. Lógicamente, si nos vamos a una parte empresarial, vemos alguna otra barrera asociada con las partes técnicas, pero la parte del coste es fundamental. En este sentido, sí, en los encuestados hemos identificado la percepción de que sí que existe un ahorro real. Por encima del 60-50% de los encuestados consideran que instalar una instalación de autoconsumo genera ahorros en el periodo de uso de esta instalación. Sin embargo, se necesita más instalaciones y más desarrollo. Si nos vamos a otras soluciones que podrían facilitar, digamos, acelerar este desarrollo, como es el autoconsumo colectivo. El autoconsumo colectivo actualmente, dentro del entorno rural, hemos identificado que solamente el 17% de las empresas se han acogido a un autoconsumo colectivo con otros agentes, compartir una misma instalación de generación, con respecto a los hogares rurales, que solamente un 4%. Aquí creemos que hay recorrido. En otras soluciones colaborativas, como son las comunidades energéticas, pues igual, dentro del ámbito rural estamos viendo bastante desarrollo de las comunidades energéticas, si bien los casos que dicen conocer los encuestados en empresas son solo un 11% en sus zonas rurales, lo cual probablemente es insuficiente y escaso, y 3 de cada 10 manifiestan que les gustaría participar en ello. Si nos vamos a los hogares rurales, solamente pues, 1 de cada 4 agentes conoce el concepto, lo cual es probablemente un elemento delimitante en el desarrollo de este ecosistema de comunidades energéticas. Creo que eran 149, casi 150 comunidades energéticas las que ya están registradas en el mapa del IDAE. De estas comunidades energéticas, lo que tenemos identificado es que aproximadamente la mitad están en entornos rurales. Hay recorrido todavía. Como medidas, pues probablemente más allá de este avance que se está consiguiendo en la parte de autoconsumo por encima del ecosistema de vehículo eléctrico, necesitamos un desarrollo más acelerado. Las zonas rurales están preparadas para tenerlo, tienen los espacios disponibles, las viviendas unifamiliares, terrenos, etcétera. Se deben probablemente fomentar soluciones más creativas en autoconsumo compartido, colaborativo, y probablemente intensificar ayudas con más foco en zonas rurales.
Sí, yo por apuntar algo más, Noé, lo que vemos siempre que es con relación al autoconsumo es que todo el impulso que ha habido estos años de atrás es como si la gente que conocía los beneficios del autoconsumo y que quería instalar en las zonas rurales, hablando siempre, ya lo ha instalado y ahora es lo que comentaba Noé, ahora se ralentiza, ahora no hay tanta instalación, probablemente el freno puede ser el tema económico, por eso y con relación a las comunidades energéticas, el autoconsumo compartido, que podría ser otra opción, pues es verdad que la gente en las zonas rurales no lo conoce. Nosotros lo vemos que en todas las encuestas que hacemos en las zonas rurales, en domicilios rurales, la gente en las viviendas no sabe lo que es una comunidad energética, autoconsumo compartido les suena raro, hay gente que está muy puesta, pero en general hacen falta muchas más campañas de información, iniciativas que bajen al territorio de los pequeños pueblos para trasladar y explicar lo que es, para que conozcan esas ayudas, para hacer frente a esas limitaciones económicas y que puedan ver un poco los beneficios que tiene. Porque es que es verdad que hemos recogido que la gente que lo ha instalado sí que tiene esa percepción grande de ahorro en su factura. Pues nada, Noé, sigue. Y el autoconsumo, lógicamente, es una parte importante dentro de los objetivos del PNIE, con el objeto de generar más desarrollo de generación renovable, donde obviamente las redes van a ser muy importantes, más generación distribuida y con el objeto de optimizar también ese uso de redes en las zonas rurales, conectando puntos de consumo próximos a la generación. Pero en la generación, ¿qué nos está ocurriendo? Bueno, también hay unos objetivos muy relevantes del PNIE, por encima del 80% de producción a 2030 de generación renovable. Hay trabajo por delante, pero ¿qué nos está ocurriendo? Pues probablemente es la dificultad de asentar activos de generación eléctrica nuevos en zonas rurales, que es donde, por lógica, está el espacio y donde están las plantas de generación renovable en España y en cualquier país. El grado de apoyo a la generación renovable que hemos observado en las encuestas del observatorio es que a modo individual el apoyo que da un individuo que vive en una zona rural es de una nota de 6, un aprobado raspón. Sin embargo, la percepción que tiene el apoyo respecto al colectivo donde habita es de un 5%. Aquí nos estamos encontrando probablemente con dificultades en la percepción de los beneficios que pueden acarrear estos desarrollos de renovables en las zonas rurales. Solo un 46% de los hogares rurales está percibiendo beneficios tangibles. Es verdad que si preguntamos qué beneficios perciben, sí que perciben que esto contribuye a la reducción de la huella de carbono, a la reducción de emisiones de CO2. Hay una concienciación al respecto, pero que en otros ámbitos más económicos, sociales, arraigados con el municipio, no se está consiguiendo llevar esta percepción a las zonas rurales, en generación de empleo, en beneficios económicos o fomentar, pues a lo mejor atraer población a esas zonas rurales. Para esto, yo creo que aquí sí que es verdad que nos falta un esfuerzo a todos y se está trabajando en ello por parte de toda la industria, en que estos desarrollos renovables sí que contribuyan tangiblemente al bienestar económico y social y que esto sea percibido a su vez por estos municipios y ciudadanos de estas zonas. Y yo creo que es el mayor reto y donde todos los promotores de generación le están poniendo mucho foco en esa fase inicial de arraigo social y aceptación social en estos futuros proyectos. Estoy de acuerdo, Noé. En este caso yo creo que ha quedado bien claro. Bueno, y por supuesto las redes van a ser un gran habilitador. Para integrar, ¿no?, toda la generación. Para integrar. Bueno, tenemos datos de acceso y conexión, no por meter la cuña de redes, pero sí que es verdad que ahora mismo tanto hay una saturación probablemente
del sistema eléctrico en capacidades. Se necesita repotenciar zonas, especialmente las zonas rurales, donde está inyectándose toda esta nueva generación que se pueda desarrollar renovable, y aquí también va a haber un esfuerzo para apoyar este desarrollo de generación eléctrica renovable. En almacenamiento, pues en almacenamiento es el patito feo. Sí, desde luego los datos, y año tras año nos da unos datos regulares. Lo que estamos observando en las zonas rurales, es verdad que el observatorio se centra más en el análisis del almacenamiento detrás del contador, es decir, el almacenamiento que tenemos en nuestros hogares para hibridar consumos, no el almacenamiento standalone, que ahí sí que hay un desarrollo importante y vemos una promoción que cada vez se está desarrollando más, aunque también le está costando por diferentes motivos, pero en almacenamiento en hogares o empresas para aprovechar de mejor forma, digamos, nuestros consumos eléctricos, estamos viendo que hay desconocimiento en las zonas rurales, especialmente en hogares rurales. Intención de instalación de un almacenamiento en hogares rurales es de un 6%, ojalá luego esta intención se convirtiera en realidad, es la percepción que existe de lo que van a hacer en los próximos 5 años. Sin embargo, en las empresas, si bien ha ido avanzando ligeramente en los últimos años, ha vuelto a caer y se ha ralentizado. Aquí la principal barrera que nos encontramos, tanto en hogares como en empresas, es el coste, y necesitamos, pues probablemente, mayor didáctica, estar más cerca de los habitantes y de las empresas rurales para explicar cuándo una solución de almacenamiento desde un punto de vista económico es rentable. Sí que hemos observado en el observatorio, no lo traemos aquí en estas slides, pero los usuarios de almacenamiento eléctrico arraigan este tipo de infraestructura a otras de autoconsumo o vehículo eléctrico, porque te genera sinergias y generas eficiencias económicas. Entonces, seguramente aquí nos falta bastante por avanzar todavía. Sí, eso era lo único que iba a añadir, Noé, que sí que hemos observado que a nivel de almacenamiento, aquellos usuarios que han instalado autoconsumo o tienen vehículo eléctrico y se han dado cuenta de que pueden potenciar varias soluciones, son los que de verdad nos han trasladado las ventajas y los beneficios que podía tener, y los han podido conocer. En el resto aún queda mucho camino. Vamos con eficiencia energética y electrificación. ¿Qué está pasando? Bueno, estos son datos cerrados del 2023. Ya están disponibles los del 2024. No tenemos una gran mejora, no mejoramos. Si recordáis, el PNIEC 2030 tiene un objetivo de demanda eléctrica, de crecimiento en demanda eléctrica relevante por la electrificación de determinados consumos, como es el vehículo eléctrico, pero también otros asociados a la descarbonización, como puede ser la captura de carbono en industrias, como pueden ser otros asociados a la descarbonización, con combustibles renovables, etcétera. Aquí hay un tema importante, luego hay otros usos industriales que también están en boca de todos. Todo el hub de data centers que se quiere desarrollar como punto en España, dentro de Europa, necesita electrificar, con lo cual debería haber una demanda más creciente. Tenemos estos cuellos de botella que comentábamos en las redes eléctricas, y además sí que observamos que en el medio rural además vamos por detrás. Hay un descenso en el consumo eléctrico de 5 puntos en datos del 2023. Con datos del 2024 nos vamos a mantener, lo cual tampoco es una buena noticia. En términos de implementación de medidas de eficiencia energética, pues lo que estamos viendo es que sí que hay, pues en los últimos años, pues se han implementado medidas de eficiencia energética en 3 de cada 10 edificaciones, bien hogares o empresas, en el territorio rural,
que las empresas sí que tienen intención de continuar con estas implementaciones de eficiencia energética, sin embargo, el grado de intención en los hogares rurales es muy bajito. Probablemente son reformas, etcétera, que se hacen una o dos veces en la vida y no se sigue avanzando en ello. El principal problema que nos encontramos es el coste, nuevamente, o la percepción en las zonas rurales que se identifica es el coste. Aquí, bueno, como sabéis, y ya es un clásico también de Genera, existen desde hace 2 años los certificados de ahorro de eficiencia energética, que muchos de vosotros seguramente tengáis implementados en vuestras empresas, industrias, o incluso algunos se ha cogido en sus hogares. Sin embargo, en las zonas rurales existe un gran desconocimiento. El 82% de los encuestados en hogares no conocen lo que es un certificado de ahorro energético y el 45% de las empresas tampoco, lo cual es un dato, digamos, más preocupante. Aquí seguramente se puede hacer cosas, se pueden activar palancas de comunicación y que podrían ayudar a batir esa barrera de coste que se identificaba o se percibía por parte de los hogares y de las empresas. En términos de electrificación, de proyectos intensivos en electrificación, ya se empiezan a ver. En el 2000 estamos viendo que la percepción en el 2024 en las empresas rurales es que ya hay un 10% de proyectos intensivos eléctricamente en sus inmediaciones, todavía desapercibido para el 99% de la población rural, y aquí pues probablemente volvemos a necesitar actuaciones, probablemente más comunicación. La herramienta de certificados de ahorro energético es brutal para conseguir ahorros, se consiguen soluciones muy eficientes en coste. Esto se tiene que integrar mejor en las zonas rurales, dar más conocimiento y, sobre todo, cuando hacemos esta didáctica de comunicación, que se haga específica también para las zonas rurales, porque los retos, como estamos viendo, son muy diferentes. Bueno, yo añado aquí a todo lo que has dicho que solo el titular que nosotros damos siempre en cuanto a la electrificación, que el grado de electrificación en las zonas rurales es un 20% inferior al de las zonas urbanas, y eso es mucho. Eso vuelve a abrir una brecha que en las zonas rurales corremos el riesgo de que sea mayor. Y además, como decía Noé, en el siguiente observatorio, que eso yo todavía no lo sabía porque nos acaban de dar los resultados que hay que procesar y de todas las encuestas, pero si eso no mejora, puede empezar a ser un problema que ponga en peligro todos los objetivos de los que se hablan continuamente, que no tienen en cuenta lo que está pasando en los territorios. Muy bien. 1,5 millones de viviendas se tienen que rehabilitar de aquí a 2030 todavía. O sea que hay también todavía mucho trabajo aquí. Y por último, concienciación y cohesión ciudadana. Bueno, lo hemos ido repasando en los diferentes ecosistemas, pero por hacer un poquito más de foco, el medio rural es, como probablemente el resto de la población española y europea, es población concienciada en relación con el medio ambiente. O sea, hay una preocupación relativa sobre los gases de efecto invernadero. Prácticamente 8 de cada 10 en las zonas rurales de habitantes están preocupados, las empresas del 7, lo cual es una nota bastante relevante, y además tienen 6 de cada 10 una participación bastante activa en actuaciones que permiten reducir esta huella de carbono. En tema de conocimiento, aquí es curioso y nos pasa todos los años, la percepción del coste eléctrico o la percepción de tu bolsa energética, del coste de tus diferentes consumos energéticos, se sigue percibiendo que la electricidad es lo más caro. A mí me sorprende todos los años porque, bueno, o sea, objetivamente no es así en términos de energía, y bueno, es seguramente un elemento
que se tiene que tiene que hacerse más didáctico, como pues probablemente por parte de las empresas, por parte de las asociaciones y por parte de la administración pública, pues poner en términos de coste cuando suponen tus consumos energéticos en los diferentes usos que realizas y tener un mayor conocimiento de cómo funciona tu factura eléctrica. El 60% de los encuestados en las empresas conocen los conceptos de la factura eléctrica, lo cual quiere decir que 4 de cada 10 empresas rurales tienen todavía mucho desconocimiento y 6 de cada 10 ciudadanos rurales tienen todavía este desconocimiento. Aquí falta probablemente, pues lógicamente, didáctica. En tema de ayudas, que estamos viendo la barrera del coste, claro, las ayudas Next Gen, los fondos Next Gen, que ya vamos varios años con ello, y con el MOVES y con ayudas al autoconsumo, etcétera, y además con mayor impulso en las zonas rurales, porque sí que hay programas específicos en las zonas rurales, pero que no se aprovechan suficientemente, probablemente. Más de la mitad de la población no conoce la existencia, lo cual, o la conoce relativamente, lo cual es una barrera también. Y los que la conocen, pues la percepción de estas ayudas es que son farragosas en trámites administrativos y costes y tiempo en percibir la ayuda, le dan una prueba o raspón o un suspenso en algunos casos, tanto en hogares rurales como en empresas. Sí que es verdad que el acceso a la información desde el punto de vista de identificar si existen o no las ayudas para los que han accedido, sí que reconocen que ha mejorado, pero que todavía sigue siendo muy complicado y que el tiempo de retorno de esta ayuda desde que la solicitas o realizas la inversión te dificulta la inversión porque tienes que asumir inicialmente este coste. Y luego, bueno, como hablamos de descarbonización, el tema de otros gases renovables y otros objetivos de descarbonización en España, también para el medio rural, solamente la mitad de los encuestados a nivel nacional en las zonas rurales conocen que sus residuos pueden tener un uso de circulabilidad y con esto producir energía renovable en forma de gases renovables que puede ser utilizado para los usos energéticos. Con esto, pues probablemente yo creo que es un poco lo mismo, foco en las zonas rurales, estar con el entorno rural, entender mejor sus preocupaciones, dónde tienen la dificultad de acceso, esos cuellos de botella, y dar respuestas específicas y estructuradas para las zonas rurales que probablemente, aunque se están haciendo, no se están haciendo con el éxito que nos gustaría tener a todos. Y con esto yo creo que... Bueno, no voy a contar todo esto porque aquí hay mucha letra, pero simplemente deciros que... Bueno, que estos son algunas medidas que nosotros hemos ido recogiendo a lo largo del observatorio en el informe de cada uno de los ecosistemas. Al final, ¿qué es lo que proponemos? Pues lo que ha ido diciendo Noé. Se necesitan más campañas de información, se necesita llegar a los ciudadanos que están en los territorios, en los pueblos, se necesita explicarles a través de los ayuntamientos, a través de ayudas locales y de medidas, pues qué es esto del autoconsumo compartido, por ejemplo, qué tipo de ayudas, a qué tipo de ayudas tienen acceso. Decía Noé que hay ayudas específicas para zonas pequeñas, por ejemplo el DUS 5000, ayudas para municipios de menos de 5.000 habitantes, pero en muchos casos no se conoce, el ciudadano no lo conoce, y cuando lo conocen, la percepción que tienen es que son ayudas, son demasiado farragosas, hay mucha tramitación administrativa, es muy complicado. Por eso, entre otras cosas, SIDAE puso en marcha las oficinas de transformación comunitaria, unas oficinas para instalar en los pueblos, para que las personas que viven allí puedan acercarse, les ayuden a tramitar esas ayudas, etcétera.
Pues aquí tenéis todo esto que acabo de comentar, que al final es un poco el resumen de todo. Más infraestructura de recarga pública en los pueblos, cómo se va a comprar la gente un coche eléctrico si no tiene dónde cargarlo, ni en su pueblo ni en muchos pueblos cercanos. Al final, no todo el mundo tiene acceso a puntos de recarga privado, por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que se debe impulsar para poder conseguir avanzar en electrificación y en descarbonización en las zonas rurales. Y nada más, que el mundo rural, decir que el mundo rural es un agente imprescindible en el proceso de descarbonización, que debemos garantizar el derecho a permanecer y acabar con las trampas territoriales al desarrollo y tratar de ser agentes fijadores de población, como son, en este caso nosotros, desde CIDE, las empresas distribuidoras que están desarrollando su actividad durante tanto tiempo, impulsando actividad económica precisamente en estas zonas. Y antes de acabar, deciros que me he apuntado aquí, que no se me olvide, tenemos una página web específica para este tema, que es www.observatoriodescarbonizacionrural.com, y ahí podéis encontrar los 4 informes que hemos publicado hasta el momento, y no solo eso, y un montón de datos. Tenemos un apartado específico que es un barómetro, y que todo lo que hemos contado aquí, todo lo que ha contado Noé, los datos que ha dado, lo tenemos agrupado por comunidades autónomas. Si entráis en el barómetro del Observatorio de la Descarbonización, vais a poder ver, podéis extraer datos por años, de todos los años que llevamos medidos, por comunidades autónomas, y de esa forma ver, incluso hacer comparativas entre unas comunidades y otras, ver cómo avanza pues, el autoconsumo más en una comunidad que en otra y ver dónde hay más riesgos. Tenemos muchísimos datos, mucha información que seguro que aquellos que estéis interesados os puede ser de mucha utilidad, aparte de poder descargaros el informe. Nosotros desde CIDE ya empezamos a trabajar en el siguiente, bueno, llevamos trabajando estos últimos meses, acabamos de pasar a Noé, a Deloitte, todos los datos de las encuestas que hemos recogido este año, y con ello construiremos el 5º informe, que os puedo avanzar, se presentará seguramente finales de febrero, principios de marzo, aquí en Madrid, como hacemos todos los años, un evento público al que pueda asistir quien quiera, en el que además este año hemos dado unos premios a algunos municipios en los que hemos visto que se estaba impulsando de una manera más especial por parte del municipio pues estos temas de descarbonización. Este próximo año haremos lo mismo, daremos otra vez los premios, y la verdad es que procuramos contar casos de éxito en municipios, cosas muy interesantes, llevar a nuestras presentaciones también pues bien a alcaldes o bien a agentes específicos municipales que nos pueden contar cómo están trabajando en todo esto. Pues nada más, esperamos que os haya resultado interesante. Muchas gracias también a ti, Noé. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias a todos. Muchas gracias.